Hola, estoy encantada de que estés aquí aprendiendo cómo mejorar tu trabajo cotidiano en la escuela, como maestro, como director, como supervisor. Hoy quiero compartirte esta escucha de texto que forma parte de la serie de Mindfulness para Todos. Hoy te compartiré un apartado 17 del texto de Daniel Goleman que se llama Focus, esperando que quieras introducir sus ideas en tu aula y en tu escuela. Los directores y directoras, conscientes de la importancia de la atención y de la atención plena, pueden hacer mucho por sus escuelas, por sus maestros, por sus alumnos, introduciendo sistemáticamente, tal vez dando toques en el momento en que hay que darnos un tiempo todos y todas y todes para respirar, como invita a hacerlo el capítulo Colegas que Respiran, que hoy te voy a compartir. En su libro Focus, del cual vamos a platicar hoy, Daniel Goleman explora la importancia de la atención, se llama Focus, es como focalízate, como una habilidad fundamental para el éxito en la vida y el aprendizaje. Desde la perspectiva pedagógica, Goleman ofrece una serie de ideas clave que pueden ser extremadamente útiles para los y las docentes al buscar formas de mejorar la enseñanza y de apoyar el desarrollo integral de tus estudiantes. Voy a compartirte antes de ir a la lectura del capítulo 3 de las grandes ideas del texto, esperando que te animes a buscarlo. Es un texto bastante gordo de 286 páginas, pero vale mucho la pena. La primera idea que quisiera rescatar es la idea del tríptico o el triángulo entre la atención interna, la atención externa y la atención empática. Goleman nos propone que la atención se puede dividir en tres tipos principales. Esta atención interna, que se refiere a la capacidad de los estudiantes y de los maestros para reflexionar sobre nuestros propios pensamientos y emociones, lo que es crucial para el desarrollo de la autodisciplina y de la autoconciencia. La atención externa, que permite a los estudiantes y a los maestros enfocarse en el mundo que nos rodea, facilitando el aprendizaje y la comprensión de conceptos nuevos. Y finalmente, la atención empática, que le interesa mucho a Goleman, es la habilidad de sintonizar con las emociones y necesidades de los demás. Una competencia esencial para el trabajo colaborativo y la construcción de un ambiente del aula inclusivo y respetuoso. En muchos textos de psicología lo encontramos como teoría de la mente y hoy es algo que necesitamos de desarrollar intencionadamente, no solo para los alumnos con trastorno del espectro autista, sino para todos y todas las alumnas. Luego, una segunda idea que nos comparte el texto es la importancia de enseñar a gestionar los distractores y la distracción. En la escuela esta es una de las grandes preocupaciones de los y las maestras. ¿Cómo manejamos las distracciones de un mundo cada vez más saturado de estímulos y en donde los chicos llegan a la escuela después de una experiencia con todas las tecnologías? Entonces, nos dice que los docentes podemos ayudar a los estudiantes a desarrollar estrategias de autorregulación como técnicas de mindfulness y la creación de entornos de estudio más controlados. Esto significa que ayudemos a los chicos a fomentar la desconexión tecnológica en el aula y buscando ayudar a los estudiantes a concentrarse y a mejorar su capacidad para prestar atención sostenida. En esta serie, en esta lista de difusión, estamos justamente tratándote de ayudar con eso. El tercer asunto es cultivar la atención como una habilidad que se puede aprender. La atención no es una capacidad innata, es una habilidad que se puede desarrollar con práctica.
Y entonces, pues los docentes deberíamos diseñar actividades que fortalezcan la atención en los estudiantes, por ejemplo, ejercicios de concentración prolongada o tareas que requieran un enfoque detallado. Incorporar prácticas como la meditación guiada, en la que insistemos en esta lista de difusión, o actividades de reflexión personal también puede ser beneficioso. Al tratar la atención como una actividad que puede ser entrenable, los y las docentes podemos empoderar a los estudiantes y a nosotros mismos para mejorar nuestro rendimiento académico y nuestro bienestar general. El último asunto que te quiero compartir del libro es la empatía y cómo generar relaciones empáticas en el aula. Un enfoque significativo del libro de Goleman es que considera fundamental que todos y todas las escuelas construyamos relaciones sólidas. Los docentes podemos fomentar esta habilidad a través de actividades grupales. El trabajo grupal promueve la colaboración y la comprensión mutua. Necesitamos desarrollar un clima emocional y un clima positivo en el aula, un clima donde cada niño y cada niña sepa y sienta que puede ser apoyado por sus compañeros, escuchado y comprendido, pero también por su maestro. Esto es clave para crear un entorno de aprendizaje efectivo. Además, enseñar a los y las estudiantes a practicar la empatía, que es esa capacidad de ponernos en los zapatos del otro, de pensar cómo se puede estar sintiendo el otro, mejora la capacidad para trabajar en equipo y reducir conflictos, lo cual crucial en la educación moderna. Bueno, pues invitarte a conocer este texto, pues este texto nos proporciona herramientas prácticas para fortalecer la atención de los estudiantes y la nuestra y promover un ambiente de aprendizaje colaborativo y de desarrollo de competencias emocionales y sociales. Quiero compartirte hoy en especial el apartadito 17 de este texto, Focus, de Daniel Goleman. Y vamos a empezar. El capítulo se llama Colegas que respiran. Es un capítulo corto de 10 paginitas y voy a compartirte lo que dice. Empieza. Si tomamos una de las calles que salen de una arteria viaria de la zona este de Harlem hispano de Nueva York, llegamos a un callejón sin salida donde nos aguarda una escuela primaria. La escuela pública 112, situada entre la autopista Franklin Delano Roosevelt, una iglesia católica, el aparcamiento de un centro comercial y el inmenso bloque de viviendas para familias de bajos ingresos Robert F. Wagner. Los alumnos, niños que van desde el jardín de infancia hasta segundo de primaria, proceden de familias de escasos recursos económicos, muchas de las cuales viven en los mencionados bloques. Cuando un niño de 7 años dijo en clase que conocía a alguien a quien le habían disparado y el maestro preguntó cuántos conocían a la víctima de algún tiroteo, no hubo ningún niño que no levantara la mano. Al entrar a la escuela 112, tenemos que firmar en una mesa en la que hay una policía, una mujer mayor y muy agradable, por cierto. Pero cuando uno se adentra en los pasillos, como hice yo esa mañana, está hablándonos Goleman, por supuesto, advierte algo muy especial en el entorno que lo rodea. Y es que al observar las aulas me di cuenta de que los niños estaban sentados, absortos en su trabajo, escuchando tranquilos y en silencio a los profesores. Cuando llegué al aula 302, la clase de segundo curso dirigida por Emily Waldrach y Nicole Rubin, fui testigo de uno de los ingredientes esenciales de la receta de esa atmósfera tan apacible a la que se conoce como colegas que respiran.
Los 22 alumnos de segundo curso estaban sentados 3 o 4 por mesa, haciendo sus deberes de matemáticas. Cuando la señorita Emily hizo sonar melodiosamente una campanilla, en ese mismo instante los niños se acercaron en silencio a una gran alfombra y se sentaron en fila con las piernas cruzadas de cara a ambas maestras. Una niña se dirigió entonces hacia la puerta de entrada del aula y colgando del pomo exterior un cartel con la leyenda «No molesten», cerró la puerta. En ese momento y todavía en silencio, las maestras levantaron un palito del polo tras otro, cada uno de los cuales llevaban escrito el nombre de un alumno. Era la señal para que la niña o el niño en cuestión se dirigiera a la taquilla a coger su pequeña mascota de peluche. Había varios tigres rayados, un cerdito rosa, un perrito amarillo, un burro de color púrpura, etc. Luego, todos y todas buscaron un lugar en el suelo para acostarse y después de colocar el animal de peluche sobre su vientre, esperaron con las manos posadas a ambos lados. Después siguieron las instrucciones de una voz amistosa y masculina que les invitaba a hacer varias respiraciones profundas con el vientre que ellos mismos contaban. 1, 2, 3, mientras llevaban a cabo una inspiración y una expiración prolongadas. Luego tensaron y relajaron los ojos, abrieron la boca todo lo que pudieron, sacaron la lengua, tensaron una mano formando un puño y la relajaron. Y después hicieron lo mismo con la otra. La voz concluyó diciendo: «Ahora siéntate y observa lo relajado que estás». Y cuando lo hicieron, todos parecían estar sencillamente sintiendo eso. Después de que sonara de nuevo la campanilla y todavía en silencio, los niños se sentaron en círculo sobre la alfombra y comentaron lo que habían experimentado. Me he sentido bien por dentro. He sentido mi cuerpo muy tranquilo y relajado. Me ha hecho tener pensamientos felices, etc. El orden y la atención tranquila imperantes en el aula durante la ejecución del ejercicio hacía difícil creer que 11 de los 22 maestros presentes habían sido diagnosticados como niños. De los 22 alumnos presentes habían sido diagnosticados como niños con necesidades especiales o aquejados de alteraciones cognitivas tales como dislexia, problemas de lenguaje, sordera parcial o trastorno por déficit de atención e hiperactividad que apuntan al espectro del autismo. Tenemos muchos niños con problemas, pero cuando practicamos de ese modo no lo parecen, afirma la señorita Emily. La semana anterior, sin ir más lejos, un problema imprevisto con el horario escolar hizo que el aula 302 se saltase ese ritual. Parecía una clase diferente, dijo la señora Emily. Iban corriendo de un lado a otro y no podían quedarse quietos. Nuestra escuela tiene algunos niños que se distraen muy fácilmente, comentó. Por su parte, la directora de la escuela, Eileen Reiter, lo que les ayuda a relajarse y concentrarse. También hacemos pausas regulares para hacer sesiones de movimiento. Todas esas estrategias ayudan. En lugar de hablar de tiempos muertos, prosigue Reiter, por ejemplo, nosotros hablamos de tiempos vivos que pueden aprovecharse para que los niños aprendan a gestionar sus sentimientos, lo que pone de relieve el interés por la autorregulación, más allá de lo habitual sistema de recompensas y castigos. Y añade que cuando un niño tiene algún problema, le preguntamos ¿qué podría hacer de manera distinta la próxima vez? El ejercicio Colegas que Respiran forma parte del Inner Resilience Program, programa de resiliencia interior, un legado de los ataques del 11 de septiembre al World Trade Center. Cuando las Torres Gemelas estallaron en llamas, miles de niños de las escuelas próximas fueron evacuados. Fueron muchos los que caminaron
varios kilómetros por una West Side Highway completamente vacía, con sus profesores caminando de espaldas para asegurarse que los niños no se girasen a contemplar el espantoso espectáculo que dejaban tras de sí. Durante los meses posteriores, la Cruz Roja pidió a Linda Lantieri, cuyo programa de solución de conflictos ha acabado implantándose exitosamente en muchas escuelas, que diseñase uno que ayudase a esos niños y a sus profesores a recuperar la serenidad después del 11 de septiembre. De ese modo, el Inner Resilience Program, junto a una serie de métodos de aprendizaje social y emocional, ha acabado transformando la escuela de Clara Reiter. Ahora es un lugar mucho más tranquilo y cuando más tranquilos están los niños, mejor aprenden. El aspecto más importante del programa es que los niños aprendan a autorregularse, añade la directora Reiter. Dado que somos una escuela dedicada a la infancia, ayudamos a los alumnos a aprender a ver sus problemas de manera objetiva y a desarrollar estrategias para resolverlos. Aprenden, por ejemplo, a valorar la magnitud de un determinado problema, como ser objeto de burlas o verse intimidado, que puede ser grave cuando daña nuestros sentimientos, o leve, como sentirse, por ejemplo, frustrado con las tareas escolares. De ese modo pueden vincular el problema con una estrategia. Todas las aulas de la Escuela 112 disponen de un rincón de paz, un lugar especial en el que el niño que lo necesite puede retirarse para estar un tiempo a solas y tranquilizarse. A veces basta con un pequeño descanso, unos momentos para estar a solas, añade Reiter. Pero usted verá cómo el niño que se siente realmente frustrado o molesto se dirige al rincón de paz y recurre a algunas de las estrategias que ha aprendido. La gran lección consiste en conectar con uno mismo y saber lo que puede hacer para cuidar de sí. Aunque las instrucciones que reciben los niños de entre 5 y 7 años giran en torno al ejercicio de los colegas que respiran, a partir de los 8 años practican la mindfulness a la respiración, una técnica que ha demostrado ser beneficiosa para mantener la atención y tonificar el nervio vago, el circuito nervioso responsable de la tranquilización. Esta combinación entre calma y concentración establece un clima interno óptimo para la atención y el aprendizaje. Distintas evaluaciones de la versión semestral de este programa han puesto de relieve que los niños más necesitados, es decir, los que se hallan en grave peligro de descarrilar, son los que más se benefician de él, ya que estimula significativamente la atención y la sensibilidad perceptual, al tiempo que reduce la agresividad, los estados de ánimo depresivos y el fracaso escolar. Y lo más importante es que los profesores que utilizaron el programa aumentaron su sensación de bienestar, lo que resulta muy prometedor para el clima de aprendizaje imperante en las aulas. Veamos ahora el semáforo. En la guardería suena una canción mientras 8 niños de 3 años están sentados en torno a una pequeña mesa, cada uno coloreando el dibujo de un payaso que hay en su cuaderno. De pronto la música se detiene y también lo hacen los pequeños. Este momento constituye una oportunidad de aprendizaje para la corteza prefrontal, el área en la que se asientan las funciones ejecutivas, como por ejemplo el control de un impulso ingobernable. De cualquiera de esos niños de 3 años, una de las habilidades, el control cognitivo, encierra la clave de una vida bien vivida. El santo grial del control cognitivo consiste en saber detenerse en el momento adecuado. Cuando mejor sepa pararse un niño en el momento en que la música se detiene o hacer lo que diga Simón en el juego Simón dice, más fuertes serán las conexiones prefrontales responsables del control cognitivo. Veamos ahora el experimento de control cognitivo. ¿En qué dirección? Estoy poniendo aquí la foto, apunta la flecha ubicada en medio de cada una de las siguientes.
en las filas. Realizado en condiciones de laboratorio, este experimento pone en relieve la existencia de diferencias que al medirse en el orden de milisegundos no son detectables por usted ni por mí. En la rapidez con la que mencionan la dirección de la flecha intermedia, este experimento denominado flanqueador, por las flechas que distraen y que flanquean el blanco, calibra la sensibilidad del niño a las distracciones que obstaculizan la concentración. Centrarse en que la flecha del medio apunta hacia la izquierda y pasar por alto que todas las demás apuntan hacia la derecha, por ejemplo, es una tarea muy compleja que requiere por parte del niño un gran control cognitivo. Los niños descontrolados, es decir, aquellos a los que sus frustrados profesores expulsan o querrían expulsar de clase, padecen un déficit que afecta a esos circuitos, ya que son sus caprichos los que determinan sus actos. ¿Por qué en lugar de castigarles por ello no les enseñamos lecciones que les ayuden a comportarse mejor? El ejercicio de meditar centrándose en la respiración, acompañado de lecciones de bondad, posibilitan una ejecución más rápida y exacta de la prueba del flanqueador. Como puso de relieve un estudio de Nueva Zelanda, quizás ninguna habilidad mental sea más importante que el control ejecutivo. Los niños que mejor se desenvuelven en la vida son aquellos capaces de ignorar sus impulsos, descartar lo irrelevante y permanecer centrados en su objetivo. Este respecto, una aplicación educativa denominada aprendizaje socioemocional, ASE. Cuando los alumnos de segundo y tercer curso de la escuela de Seattle empiezan a alborotarse, se les pide que piensen en un semáforo. La luz roja significa parar y calmarse, hacer una respiración larga y profunda y expresar una vez que se han tranquilizado un poco cuál es el problema y cómo se siente. La luz ámbar les recuerda la necesidad de calmarse y pensar en posibles alternativas que permitan resolver el problema y elegir luego la mejor, y la luz verde por último les anima a ensayar una determinada estrategia y ver cómo funciona. La primera vez que vi los pósters del semáforo, estaba visitando las escuelas públicas de New Haven con la intención de escribir un artículo para el New York Times, mucho antes de que llegase a valorar la importancia que para los niños tiene el adiestramiento de la atención. El semáforo permite entrenar el cambio de una modalidad impulsiva y ascendente, controlada por la amígdala, a una modalidad atenta y descendente, controlada por el sistema ejecutivo prefrontal. El ejercicio del semáforo fue una idea original de Roger Weisberg, psicólogo por aquel entonces de Yale, que elaboró a finales de la década de los 80 un programa pionero llamado Desarrollo Social para las escuelas públicas de New Haven. Se trata de una imagen que hoy en día podemos encontrar en las paredes de miles de aulas desperdigadas por el mundo. Y todo ello por una buena razón, aunque en aquella época solo disponíamos de unos pocos datos que corroborasen el impacto positivo de que los niños respondiesen a ese modo al enojo y la ansiedad, ha acabado consolidándose en el campo de la ciencia social. Un metaanálisis efectuado en más de 200 escuelas con programas de aprendizaje socioemocional como el Programa de Desarrollo Social de New Haven estudió las diferencias con escuelas semejantes que no aplicaban ese programa de inteligencia emocional. La conclusión de ese estudio fue la reducción de un 10% de las interrupciones a la mala conducta en clase, y la asistencia y otras conductas positivas experimentaron un aumento del 10% y las calificaciones escolares experimentaron una mejora del 11%.
El ejercicio del semáforo iba acompañado en la escuela de Seattle de otro en el que se enseñaba a los alumnos de segundo y tercer curso imágenes con rostros que mostraban diferentes expresiones. Junto al nombre de estas, los niños hablaban de lo que significaba tener alguno de estos sentimientos, como estar disgustados, asustados o contentos, por ejemplo. Esas imágenes de rostros con sentimiento ejercitan la conciencia emocional que el niño de 7 años tiene de sí mismo, ayudándole a conectar la palabra a la que se refiere el sentimiento con su imagen y con la propia experiencia. El impacto neuronal de este sencillo acto cognitivo es extraordinario porque permite al hemisferio derecho reconocer el sentimiento mostrado y al izquierdo saber su nombre y su significado. La autoconciencia emocional nos ayuda a integrar toda esa información mediante un intercambio que se produce a través del cuerpo calloso, el tejido que conecta los hemisferios cerebrales izquierdo y derecho. Cuanto más poderosa sea la conectividad de ese puente neuronal, mejor entenderemos nuestras emociones. Ser capaces de nombrar nuestros sentimientos y relacionarlos con nuestros recuerdos y asociaciones son habilidades esenciales para el autocontrol. El aprendizaje del habla permite, en opinión de los psicólogos evolutivos, que los niños interioricen la voz de sus padres y reemplacen en la gestión de sus impulsos indisciplinados la voz de aquellos con su propio no interior. La práctica del semáforo y las imágenes de rostros que expresan sentimientos constituyen dos herramientas neuronales sinérgicas fundamentales para el control de los impulsos. El ejercicio del semáforo consolida los circuitos que conectan la corteza prefrontal, centro ejecutivo del cerebro situado detrás de la fuente, con ese caldero bullente de impulsos animados por ello que son centros límbicos, ubicados en el cerebro medio. El ejercicio de los rostros que expresan sentimientos fortalece, por su parte, las conexiones entre las dos mitades del cerebro, alentando la capacidad de pensar en los sentimientos. Estas conexiones de arriba, abajo, izquierda, derecha, tienen el efecto de unificar el cerebro del niño, integrando perfectamente sistemas que, abandonados a sí mismo, dan lugar al universo caótico propio de un niño de 3 años. Estas conexiones neuronales son en niños más pequeños todavía incipientes, porque esos circuitos cerebrales no acaban de madurar hasta la mediada la veintena, lo que explica las travesuras y bufonadas, a veces enloquecidas, de algunos niños cuya acción depende del mero capricho. Entre los 5 y los 8 años, sin embargo, el desarrollo de los circuitos del control de los impulsos experimenta un gran paso hacia adelante. La capacidad de reflexionar sobre sus impulsos y decir simplemente no hace que los alumnos de tercero de primaria sean menos bulliciosos que los de primero. Y el diseño del proyecto de Seattle ha sabido servirse provechosamente de esta explosión del desarrollo personal. Pero, ¿por qué esperar hasta la escuela primaria si esos circuitos inhibitorios empiezan a desarrollarse desde el mismo momento del nacimiento? Walter Mischel enseñó a niños de 4 años a resistirse a la tentación de unas deliciosas golosinas, señalando la posibilidad de verlas de manera diferente. Seguramente has visto este experimento en el TikTok, centrando, por ejemplo, la atención en su color. Y él fue el primero en afirmar que hasta un niño de 4 años incapaz de esperar, que coge la golosina de inmediato, puede aprender a demorar la gratificación. La impulsividad no es algo que uno deba arrastrar consigo toda una vida. En la época en que los mensajes instantáneos y las compras en línea alientan la gratificación inmediata, los niños necesitan más ayuda con ese hábito. Una de las conclusiones más claras a la que arribaron los científicos que estudiaron a los niños de Dunedin, Nueva Zelanda, es la necesidad de llevar a cabo intervenciones que alienten el autocontrol, sobre todo durante la temprana infancia y la adolescencia. Esa es una exigencia que satisfacen perfectamente los programas ACE,
que van desde la escuela infantil hasta el final de la enseñanza secundaria. No deja de ser curioso que Singapur se haya convertido en el primer país del mundo en implantar la obligación de que todos los estudiantes pasen por el programa ACE. Esa pequeña ciudad-estado representa una de las grandes historias de éxito económico de la última mitad del siglo, donde un gobierno paternalista transformó una nación diminuta en una superpotencia económica. Singapur carece de recursos naturales, no tiene un gran ejército ni tendencia política especial. Su secreto reside en sus recursos humanos, en sus habitantes, un recurso que el gobierno ha cultivado deliberadamente como el principal motor de su economía. Sus escuelas son la incubadora de su sobresaliente pujanza laboral. Con un ojo puesto en el futuro, Singapur se ha asociado con Roger Weisberg, director de la Collaborative for Academic Social and Emotional Learning, colaboración para el aprendizaje académico, social y emocional, con la intención de diseñar para sus escuelas programas de estudio basados en la inteligencia emocional. Y ello por la buena razón, porque otra de las conclusiones alcanzadas por los economistas implicados en el estudio de Dunedin es que enseñar a todos los niños este tipo de habilidades puede elevar unos cuantos puntos la renta per cápita de un país y reducir la tasa de delincuencia, mejorando la salud. Gracias por estar aquí, déjanos un comentario, danos un like y nos vemos en la siguiente.